Bien, pues estamos de regreso y gracias Araceli por la cuestión del informe del clima. Le decía antes de irnos al corte que vamos a dar pie esta mañana pues a una mesa de análisis que ya le habíamos avisado desde el viernes que íbamos a llevar a cabo aquí en este espacio de Soy Cobre Noticias y que esperemos que no sea el único tema. La intención es ir abordando diferentes temáticas con precisamente quienes tienen el conocimiento de causa, como es el día de hoy. Hoy el tema de esta mesa de análisis es un poco abordar lo que es y lo que ha sido el Cananea forjado a través de la lucha y de la movilización social. Ese Cananea que a lo largo de la historia, pues todos sabemos que ha tenido episodios en donde pues no ha quedado otro remedio que salir a las calles, salir a hacer esa movilización social, alzar la voz en cuanto a las diferentes temáticas y problemáticas que a lo largo de la historia, insisto, han aquejado a este municipio minero. Y hoy ese es nuestro tema, el Cananea forjado a través de la lucha y la movilización social. Tengo la oportunidad de que me acompañen esta mañana aquí en cabina Elizabeth Valle, la licenciada Elizabeth Valle Hurtado, que es ella presidenta de la asociación Ana María AC. Nos acompaña también Fermín Espinosa García, que él es ahorita coordinador de área política, de asuntos políticos de la Asociación de Mineros Retirados de la sección 65. Está también con nosotros Omar Lugo Patrón, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Maquiladoras de Construcción y Industria y Comercio. Y también a Jesús Hernández Valderrama, que también como casi cada lunes nos acompaña con el tema del análisis. Y ahorita vamos a hacer también contacto vía telefónica con Heriberto Verdugo, delegado del Sindicato Minero Nacional, que se encuentra en Ciudad de México. Espero que pueda tomar la llamada. Pues de entrada, bienvenidos todos, qué gusto tenerlos aquí. Gracias, buen día. Y este tema, indudablemente, pues es un tema que como sociedad siempre nos impacta, el tema de la lucha social, de la movilización social. Cananea nace, crece, se fortalece, avanza, a veces ha retrocedido en muchos temas, pero parte del avance y del fortalecimiento de la ciudad ha sido a través de las luchas sociales. Eso es inherente ya a nuestra comunidad y por eso es importante retomar este tema esta mañana. Pues primero que nada saludarlos, que puedan ustedes también saludar al auditorio. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Saludando a todos los radioescuchas hoy lunes, iniciando la semana con todo el ánimo y bien con esta mesa de análisis sobre eso, ¿no? Sobre la lucha, la manifestación de los diferentes problemas aquí en Cananea y que una de las bases importantes de Cananea en su historia pues es esa manifestación que dio paso a grandes movimientos, que dio paso a grandes logros, a grandes luchas y que hasta el día de hoy sigue siendo eso, ¿no? No sé, somos reconocidos muchas veces con el respectivo de grilleros, ¿no? Pero es simplemente manifestar lo que no está bien o lo que está bien en la ciudad, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a la mesa y pues vamos a darle al tema que está interesante. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y si me permiten, ustedes invitados que están aquí presenciales, vamos a dar por primer turno el uso de la voz al delegado del Sindicato Minero Nacional, Heriberto Verdugo, porque él no está en Cananea, él está en Ciudad de México y pues y de verdad que le agradezco el esfuerzo de tomar la llamada en este tema para mí tan importante. Entonces vamos a hablar primero con él. Heriberto, qué gusto saludarlo, comentándole aquí al auditorio pues el tema del día de hoy, que es el Cananea forjado a través de la lucha y la movilización social y definitivamente pues la sección 65, el gremio de mineros que usted representa, pues es sin duda uno de los gremios y uno de los grupos que más movilización social a lo largo de la historia, pues han generado en esta localidad minera. Un gusto saludarle, bienvenido, aquí le escuchan también el resto de miembros del panel y el auditorio. Adelante, Heriberto. Muy buenos días, Miriam, muy buenos días, gusto saludarte a través por este medio y obviamente saludar a cada uno de los panelistas que se encuentran ahí contigo y quedo a tus órdenes para tocar el tema.
Pues Heriberto, mencionaba yo precisamente este antecedente histórico que tiene Cananea en la lucha social, en la movilización, y por qué es importante que ese derecho, ese también, esa voluntad que hay para la manifestación social, pues siga vigente. A final de cuentas, no solo es parte intrínseca de nuestra comunidad, sino también es un derecho constitucional. Y mire, yo creo que todo lo que ha venido emanando ahí de la propia Constitución y todos los derechos que se han adquirido para diferentes rubros de la misma, pues hay que recordar que siempre pues han salido de ahí de la famosa huelga del 1 de junio de 1906, que ahí nos da a nosotros esa solvencia moral y esa responsabilidad histórica como cananense primeramente y obviamente después como sindicato minero nacional de empujar todas aquellas situaciones que no estábamos de acuerdo con la propia empresa, con el propio gobierno y salir a las calles a manifestarnos. Es el derecho que nos da la Constitución, bien lo dices tú, y también el derecho como mexicanos que tenemos. La sección 65, por todos los años que ha tenido, más de 90 años, constituida como tal, pues siempre ha salido a exigir sus derechos, a exigir su protesta en beneficio propiamente de la colectividad y en su momento dado en beneficio de la comunidad. Hay que recordar que al principio de la década de 90 fue la última vez que tuvimos la oportunidad de tener un presidente municipal de la sección 65. La sección 65 siempre gobernaba tanto en el tema laboral con su Secretaría General como sección 65 y era emanado de las propias filas el presidente municipal y en su momento dado hasta diputados locales llegamos a tener. Entonces siempre había una comunicación, una fluidez de tener contacto con las primeras instancias gubernamentales y de ahí salíamos todos juntos a hacer la expresión que así fuera. Pues entonces siempre vamos a estar nosotros, hemos continuado con esa cultura, hemos continuado con eso que nos han enseñado los antecesores y seguiremos luchando. Lo hemos visto en otras últimas décadas, lo que se ha vivido como sección 65, que hemos tenido que estar también a diario protestando por lo que se ha venido estos 18 largos años que hemos estado en las calles protestando. Muchas veces pues la gente está en contra de nosotros, otros nos aplauden, pero al final de cuentas la protesta seguirá siendo y no podemos ser limitados por ninguno ni por nadie, siempre y cuando también lo explique lo que es la propia Constitución. Heriberto, ustedes incluso en los últimos años, en el último año, han tenido episodios de protesta, de manifestación pública, en la vía pública. Y bueno, también en las últimas expresiones que han hecho ustedes manifiestas por la circunstancia y la situación actual que les aqueja, es que eso a lo que usted se refiere, esa cultura, esa herramienta que ustedes han utilizado en tantas ocasiones, pues la intención es que si es necesario, se va a seguir utilizando. Sí, miren, nosotros vamos a seguir utilizando todo lo que nos ha dado el resultado y que históricamente se ha venido haciendo como cananenses, lo han venido manejando. Nosotros siempre hemos dicho una cosa, la institucionalidad no se va a perder. Yo le comentaba hace rato que antes teníamos al presidente municipal que era del 65 y obviamente había una relación institucional y una comunicación y hasta la fecha lo hemos hecho. Nosotros cuando hemos salido a las calles y así da tiempo, nosotros siempre no hemos pedido permiso, hay que dejarlo muy claro, institucionalmente hemos acudido a quien gobierne en la presidencia municipal del color que sea, simplemente para comentar, para decirle que saldremos a las calles, si el tiempo no lo da, se hace y si no, pues ya estando en el movimiento, se les hace se les habla y se les comenta la acción que se está llevando a cabo. No es para pedir el permiso, la autorización, nunca se ha hecho así, simplemente es una relación institucional y de respeto. Entiendo, Heriberto, yo sé que está usted en Ciudad de México, tenían una agenda el día de hoy, que también a lo que entiendo se modificó, pero está buena parte de la comisión negociadora en la sección 65 en Ciudad de México el día de hoy. Sí, mira, desafortunadamente por los hechos ocurridos tan lamentables, tanto en Sonora por el tema de Oswaldo como el tema de Uruapan, pues hace la petición la propia Secretaría de Gobernación de trasladar la reunión del día de hoy que teníamos a la 1 de la tarde para el día 10 de noviembre a la misma hora, a la 1 de la tarde en Gobernación. El tema de la negociación no cambia, nada más cambia la fecha del día, ¿no? Pero la negociación sigue firme en Gobernación. ¿Ustedes permanecerán en Ciudad de México hasta entonces? Sí, nosotros vamos a permanecer aquí, pues no podemos bajar o volver a subir, por los gastos siempre se generan, pues la situación no está para
para muchas cosas. Entiendo, Heriberto, su mensaje a la comunidad sobre este tema, sobre esta libertad, sobre esta soberanía que siempre hemos tenido los cananenses. Ahorita decía algo Jesús al inicio de la mesa de análisis, decía, bueno, eso nos ha valido que a veces nos tachen incluso de grilleros a nivel nacional, a nivel estatal, a los cananenses en general, no nada más a los mineros, pero a final de cuentas, pues insisto, es ejercer un derecho constitucional que se tiene. En ese sentido, ¿cuál sería su mensaje a la comunidad? Pues yo creo que, miren, está muy claro lo que ha sucedido con la sección 75, nos hacen de grilleros, de irresponsables, de que no queremos trabajar por defender los derechos. Desafortunadamente no quería tocarlo, pero acaba de pasar unos sucesos muy lamentables en la propia empresa Buenavista de Cobre, donde desafortunadamente, por todo el honor del mundo lo digo, se perdieron 2 vidas, que duele demasiado, y jóvenes sobre todo, y que desgraciadamente no se haya salido a pronunciar por parte de ese sindicato que ahorita gobiernan ahí como tal, a reprochar, porque independientemente de que no regresarían a esa vida, pues sabemos de antemano que son actos inseguros y situaciones que desgraciadamente duelen, ¿no? Entonces, como sindicato de posicionamiento no lo hubo, desgraciadamente no tienen ellos ese derecho de que nosotros tenemos que, como cada día 1 de mayo salimos a llevar a cabo esa misión de exigir nuestros derechos el 1 de junio. Entonces hay muchas cosas que la rebeldía nos tachan, pero son cosas culturales y cosas históricas que vamos a seguir manteniendo como sección 65 de duelas a quienes duelan. Vamos a seguir al frente de todos los movimientos sociales. Siempre hemos sido solidarios con todos los problemas sociales de Cananea. Desafortunadamente llega el Grupo México 1990, dividen los criterios dentro de la comunidad. Después de la siguiente década se vienen situaciones más difíciles, dividen la situación en Cananea. Pero sin embargo nosotros hemos permanecido y seguiremos permaneciendo vivos hasta que en el último momento pues, se nos vayan acabando nuestras propias y nuestras fuerzas. Seguiremos siendo como punta de lanza que siempre se ha manejado al 65 para que ese derecho libre de ejercer nuestras expresiones siga vigente en Cananea para siempre. Muchas gracias, Heriberto. Le agradezco el esfuerzo de tomar la llamada desde Ciudad de México y participar en esta mesa de análisis el día de hoy. Le agradezco. Muchas gracias para todos ustedes, estamos a la orden, y también aprovecho para agradecer a todos los compañeros que el día de hoy tuve la oportunidad de hablar para ellos por el cambio que se dio de reunión, y estar conscientes pues que muchas veces nos desespera y nos ganan las tensiones y los problemas que tenemos, pero al final de cabo pues son cuestiones que no están al alcance de uno. Y agradezco a todos mis compañeros mineros de la ciudad 65 y a sus familias. Muchas gracias, Heriberto. Pendientes y en comunicación como siempre. Gracias, Dios les bendiga. Igualmente, hacemos breve corte, volvemos. Y seguimos entre tanto acá en las redes sociales, pues ahí está la versión, el punto de vista, la postura de la sección 65 del Sindicato Minero Nacional ante este tema el día de hoy, de este Cananea activo, proactivo, a veces rebelde, a veces indómito, pero a final de cuentas que en base a eso pues se ha creado esta idiosincrasia de la lucha y no solo impactando a Cananea, impactando también a todo el país, y no por nada Cananea es llamado también pues cuna de la Revolución Mexicana. Que hubiese sido de la historia de México, de la historia social, política, laboral de nuestro país, si no hubiese habido en 1906 pues cananenses comprometidos, dedicados a alzar la voz, a decir lo que pensaban, a pugnar por lo que creían que era justo, utilizando esa vía pública que a la vuelta de los años pues se sigue utilizando para estas causas, que es la avenida principal de Cananea, la avenida Benito Juárez. Una lucha en aquellos años que desafortunadamente también fue fallida en el sentido de que se perdieron vidas. Así de impactante es el tema. Ya estamos de regreso. Continuamos el día de hoy pues con esta mesa de análisis de ese Cananea activo, de ese Cananea participativo en cuanto a la movilización social que hemos sido siempre, y ahorita decía Heriberto Verdugo, pues así posiblemente haya que seguir hasta que las diferentes temáticas y las problemáticas que aquejan a la ciudad pues se diriman, se acaben. Y bueno, vamos a continuar con el panel, vamos a continuar esta mañana con la intervención
de los participantes, a quienes agradezco hoy mucho su presencia. Primera pregunta, ¿es la misma pregunta para cada uno de los 4 panelistas que quedan aquí? 4 minutos como máximo por respuesta. Yo les voy a marcar el tiempo una vez que, puede ser menos tiempo el que utilicen, pero máximo 4 minutos por respuesta. Y hicimos una elección aquí aleatoria para el orden que vamos a llevar. El primer participante sería Omar Lugo. ¿Cuál es la experiencia en el activismo y la movilización social que tiene Omar? Bienvenido. Pues primero que nada, muchas gracias, Fermín, un gusto saludarte, coincidir. Eli también, guerrera y con puntos de vista también marcados sobre el tema de los derechos humanos. Jesús, gracias. Miriam, pues muchas gracias. Mira, antes de iniciar mi participación, yo sí quiero dejar clara mi solidaridad con los acontecimientos que pasaron aquí en el estado de Sonora. Lamentable lo que está pasando ahora en el tema aquí de Waldos que se da. También rechazo total a lo que aconteció en Uruapan. Es lamentable que todos aquellos, porque los que estamos aquí hemos levantado la voz, hemos señalado, hemos planteado, y que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, pues no se vale que arrebaten la vida de personas de esa manera, ¿no? Lamentable y un rechazo profundo a lo que está pasando en el país. Miriam, sobre el tema de cómo ha marcado la movilización social. Desde el 97 nosotros hemos participado en el tema político, sindical. En donde nacimos fue en la sección 65, donde dimos nuestras primeras participaciones sindicalmente. Y desde ahí, pues fue nuestra cultura y formación. No es el tema en lo general de Cananea, sino que es una escuela donde estamos ahí. Me tocó participar en el paro del 98, en donde nos enviaron a Baja California como delegados, y en donde, gracias a la movilización, a la participación social, a la libertad de expresión, pues es como pudimos sacar el tema de Cananea adelante. Entonces, hoy que esta administración pretende, por medio de un documento que no está fundamentado, incluso es anticonstitucional, ¿sí? El tema del derecho de la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de pensamiento, está clara y específicamente en la Constitución, el artículo 6º, 7º, el 9º también de la movilidad. Entonces, no es posible lo que se pretende hacer. Yo creo que sería un retroceso. Yo coincido con Heriberto Verdugo, en donde nuestra organización sindical pues jamás va a pedir permiso. Vamos a seguir organizándonos, vamos a ejercer el derecho constitucional y vamos a analizar la posibilidad de ampararnos. Tenemos 30 días después de que hacen público esto para poder nosotros plantear alguna acción jurídica en contra por medio de un amparo indirecto, que en este caso sería lo que tendríamos que hacer ante el Juzgado Noveno de Distrito, porque es inconcebible. O sea, todo lo que viene sucediendo, las medidas autoritarias, antidemocráticas que están haciendo en el gobierno, también nosotros como organización sindical repudiamos esa situación. Los derechos y las libertades de los ciudadanos tenemos que ir contribuyendo para irlas fortaleciendo, no para irlas desvaneciendo. Y tiene que ver con los últimos acontecimientos que se han dado. ¿Y por qué surge la movilización social? Pues surge de los actos de autoridad, en donde la única vía que nos queda es la organización social pacífica, el movimiento social, para poder nosotros avanzar en los temas. Y pongo como ejemplo el tema del sindicato, con lo que sucede con nosotros en Costumer, en donde hasta que tuvimos que salir organizados los trabajadores, hasta en tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal tomaron en cuenta, nadaron de muertito mientras había 188 familias sin sustento, sin trabajo, ya a la deriva. Hasta que nos organizamos, hasta que salimos, fue como logramos nosotros avanzar en el tema sindical, laboral, que aún tenemos, pero que vamos muy avanzados. Entonces, es una herramienta de la sociedad, los derechos humanos,
fundamentales como el tema de la libre manifestación y que no pueden ser coartados por ninguna autoridad. México tiene... Perfecto. Ahorita seguimos con el tema y igual, segundo turno a Elizabeth, licenciada Elizabeth Valle, igual, ¿cuál es su experiencia en el activismo y la movilización social? Adelante, licenciada. Buenos días, Miriam, y buenos días a todo tu auditorio. La experiencia de nosotros siempre se ha basado bajo la defensa de los derechos humanos. La primera vez que nosotros empezamos a hacer las marchas fue en el tema de salud, promoviendo la salud y el cuidado, ¿no? De igual forma, nosotros empezamos en el movimiento social en el 2010, 3 años después del licenciado Omar. A mí me tocó cuando el Cebetis exigía el zapato negro, el famoso zapato negro, completamente negro, no sé si recuerden. Ahí llega desde el licenciado Omar Lugo, me da unas palabras con la maestra, pasa a retirarse, empiezan a regresar alumnos, entramos nosotros como madres de familia y pues no, cerramos el Cebetis. Ahí se logró que un derecho que se estaba violando al estudiante, el derecho a la educación, sin importar lo que llevara puesto, no lo limitaba, pues. De ahí seguimos con la marcha por la paz, que ustedes como medio de comunicación nos dieron mucha apertura, muchas gracias. A Joan Gerardo también. Ese fue cuando los disturbios entre los federales y la sección 65 y mineros retirados, creo, donde hubo personas golpeadas, adultas mayores, ¿no? Después se vino la marcha de los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad, y así sucesivamente. Nosotros nunca hemos tenido problemas. Se me hizo muy delicado el movimiento, la reforma que se hizo en el bando de policía, porque todo lo que expuso el secretario César Fuentes, yo estoy de acuerdo completamente, pero son palabras. Lo que está plasmado en el bando de policía es muy diferente a lo que él habla y dice en los medios de comunicación, y se me hace muy delicado el coartar, el violar esos derechos constitucionales que tenemos nosotros, porque pues es la vida de la democracia, Miriam. Entonces no se me hace justo que nos coarten el derecho de movilización social, de participación, de expresarnos, porque lo que nosotros decimos es el sentir, cómo nos sentimos nosotros con los viejos gobiernos, con el nuevo gobierno. Tenemos ese derecho. Entonces, te damos gracias por darnos voz, por no invisibilizar lo que está sucediendo. El formato yo lo tomé de la página de transparencia. Entonces, no es algo que nos hayamos sacado de la bolsa. Cuando nosotros participamos fundamentando lo que estamos diciendo. Nunca la hice va, nunca tiro la piedrita al aire y a ver dónde cae, ¿no? Nosotros siempre vemos, checamos y entonces participamos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Elizabeth Valle. Hacemos breve corte para regresar pues con la participación en el siguiente turno de Jesús Hernández y posteriormente de Fermín Espinosa con este mismo cuestionamiento. ¿Cuál es la experiencia y el activismo en la movilización social? Porque es necesario hacer este antecedente, ¿no? De por qué hoy, esta mañana, en este panel, están pues nuestros invitados, porque hay ese antecedente de movilización social, hay ese antecedente de la protesta, de salir a las calles también a manifestarse. Hacemos corte, volvemos. Y seguimos, entre tanto, acá en las redes sociales del Soy Cobre, que ahorita vamos retomando también las inquietudes del auditorio.
Elizabeth, ¿cuándo ustedes se conforman ya como asociación civil? En 2010. En 2010. En el 2010. Pero tenemos participación mucho antes de estar legalmente constituidas, ¿no? Y que también el objetivo de la asociación que usted representa, pues tiene también un sentido de apoyo también a la mujer. Así es, y se demostró en la violencia que se percibió en la escuela secundaria técnica. No sé si recuerdes del caso tan lamentable de un menor de 12 años. Sí. Entonces, pues ahí nosotros entramos con todo. Al decir entramos con todo es porque los recursos que se manejan dentro de la asociación son propios, son de mi misma familia, nos aportamos. Nosotros nos estuvimos dirigiendo con la mamá y el menor a la ciudad de Nogales para que llevaran el caso a los tribunales del menor infractor. Y ahí nace la asociación como tal. Ahí nace la asociación como tal. Entonces, nosotros ya nos agrupábamos hasta que la licenciada Raquel de Derechos Humanos me dijo, mira, vamos viendo el por qué no conformas una asociación. Entonces ella nos fue dirigiendo los pasos, nos fue informando qué era lo que teníamos que decir. El licenciado Eliseo fue el notario que nos protocolizó el acta, pues entonces sí estamos. Que al final de cuentas la necesidad de organizarse derivado de las acciones que hay, pues es eso, ¿no? O sea, llegar a constituirse para poder tener una forma jurídica de cómo poder avanzar en los temas de la ciudad. Lo delicado que se me hizo a mí, Miriam, fue la entrevista que le hicieron al licenciado, al secretario César Fuentes, donde él menciona como ejemplo la Ciudad de México y dice, al final la autoridad, si te quiere fregar, lo va a hacer. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque exactamente en el documento que yo traigo, porque traigo el formato, ahí dice que es una sanción. Claro. O sea, está sancionada la movilización en el bando de aquí de Cananea. Entonces, el por qué te puede fregar una autoridad, porque en papel está escrito muy diferente a lo que él expuso. Entonces yo dije, o sea, todo lo que estás hablando está muy bien, porque todo lo que estás hablando está en la Constitución, pero quiero que la ciudadanía sepa que un reglamento jamás va a estar por arriba de la supremacía de la Constitución, pues. Muy bien, ya vamos a hacer. Sí. Muy bien, ya vamos de regreso al aire. Estamos ya de regreso al aire. Siguiente turno, Jesús Hernández. Hoy en este tema, el Cananea forjado a través de la lucha y la movilización social. Yo siempre he considerado que lejos de ser eso para nosotros un dolor de cabeza, con todo y la mote que nos tienen a nivel nacional, pues yo creo que a mucha honra, ¿no? Ser ese Cananea y ser parte de ese Cananea forjado a través de la lucha y la movilización social. Jesús Hernández, igual, ¿cuál es tu experiencia en el activismo y la movilización social? ¿Qué tal, Miriam? Y pues aquí platicando con esas personas que han estado frente a esas movilizaciones y vamos, practicando un poquito o platicando un poquito del tema, en la experiencia que me ha tocado en el medio de comunicación como tal, ya después de 14 años, un poquito más, de ver diferentes tipos de manifestaciones y protestas, tanto en medio de comunicación como presencial, ¿no? Que hemos visto marchas en todos los sentidos y temas, y ha sido muy importante en Cananea, ¿no? En la historia, si nos retomamos a la historia, pues lo platicaste ahorita, ¿no? Ha sido un paso muy grande. Aparte, en México, el mexicano como tal, en la cultura, en la historia, ha hecho manifestaciones históricas, ¿no? Donde se ha planteado ese tema, y bien lo decía tanto Mar como la licenciada, es un derecho humano, ¿no? Es un derecho que tienes, reconocido y que se debe de aplicar como tal, ¿no? En este caso, el papel del gobierno no es garantizar el ejercicio de este derecho, ¿no? Nada más. El tema de pedir un permiso
o avisar, más bien no pedir permiso, es avisar de que se va a hacer la manifestación, es solamente para garantizar ese derecho, ¿no? Vamos, checar la movilización de por dónde se va a circular, dónde se va a hacer, garantizar que todo esté bien y que esté dentro del margen de la ley. Más allá de que el gobierno no puede tomar como represalia, como vigilancia, vamos, a las personas que están manifestándose, ¿no? Sin obstaculizar ese derecho a protestar, pues tanto como lo vemos en medio de comunicación, que no hay ese derecho o no tienes esa responsabilidad de estar limitando lo que dices o que no, ¿verdad? Por eso tenemos ese derecho humano de hacer la protesta, de hacerla clara y decir las cosas como son. Pues. Siempre y cuando sea dentro del margen de la ley y de respeto, ¿no? Creo yo que hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas y cómo se plasman, ¿no? Es muy diferente decir las cosas a cómo está en un papelito, ¿no? Muchas veces se puede interpretar a mal o pensar, decían, ¿no? Piensas mal y acertarás, ¿no? Entonces, yo lo comentaba y te hacía la pregunta, ¿no? Cuando salía esto, le dije, ¿cómo lo ves? Y yo le digo, bueno, es algo que el gobierno lo puede hacer. Vamos, está dentro de sus facultades decir, bueno, me tienes que avisar que hay una protesta. Pero ¿para qué? ¿Qué tienen en contra? ¿Qué tienen en beneficio? Y ese es el tema, ¿no? ¿Cuál es los pros y los contras para los manifestantes? Que sí, o sea, lo estamos viendo y en el formato sí está complicado el que tengas contras ahí, ¿no? Decir, oye, te puedo sancionar, te puedo obstaculizar que tú te manifiestes, puedo limitar a que llegues a ese proceso o simplemente fijar, ¿no? De que, oye, quién estaba en la marcha, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué se dijo, qué no se dijo, y de ahí tener ese proceso, ¿no? Entonces, vamos, creo que es de cuidado cómo lo van a manejar y por eso esta mesa, ¿no? De ver el tema, cuáles son los pros y los contras, nada más checarlo y es importantísimo porque te digo, la historia de Canela está basada en eso, está basada en protestas, de aquí salió una protesta grandísima que movilizó al país, entonces en esos momentos creo que es muy delicado el tratar de limitar ese derecho humano que tenemos, ¿no? Es importantísimo y sobre todo hacerlo valer de que es un derecho humano y que está por encima de cualquier ley que puedas poner en lo local, ¿no? Muy bien, gracias, Jesús. Igual, misma pregunta, nos falta el turno de Fermín Espinosa. ¿Cuál es su experiencia en el activismo y la movilización social? Adelante, Fermín. Gracias, Miriam. En primer lugar, un saludo a todos ustedes aquí presentes y también al auditorio. La verdad que te pido disculpas por la situación de mi voz, andamos un poco delicados de salud, pero aquí estamos porque el tema es muy importante. ¿Cuál es nuestra experiencia? La verdad que públicamente mi experiencia inicia a los 27 años. En aquel entonces era tesorero del Comité de Huelga en 1989 dentro del sindicato. Y es cuando se declara en quiebra, en forma muy irregular por parte de Carlos Salinas, la minera de Cananea. Así también en aquel entonces yo era el presidente de la comisión de difusión del sindicato. Y hay que comentar que la sección 65 en aquel entonces estaba integrada, vamos a decir, por 3 generaciones. Los jóvenes a los cuales pertenecía, la gente madura y la gente mayor, que era el número más grande. Allí estaban forjados y hechos los líderes del sindicalismo nacional y que eran muy representativos sus voces en el Sindicato Minero Nacional y en cualquier acto que estuvieran presentes. En aquel entonces se inicia esa lucha tremenda, porque fue una lucha tremenda la que se da ahí. Y al momento de convocar al acto público al cual estamos los canadienses, vamos a decir, muy impuestos a ese tipo de convocatorias, fue detenido por el Ejército y la Fiscalía General de la República. Fue el primer detenido, y investigado y acusado de una bola de delitos que finalmente no eran tales. Lo único que estábamos haciendo era convocar al pueblo, a los mineros, a ese acto en la esquina de la democracia, y fuimos hostigados por el ejército, en aquel tiempo los helicópteros,
armados, artillados, rondando alrededor del sindicato minero. Ahí empieza mi experiencia en este tema y se da una lucha tremenda de movilización en el país, donde salen infinidad de comisiones y esa lucha se da por aire, por tierra, por acciones directas, en un combate durísimo en contra del gobierno federal. Recibimos la solidaridad de infinidad de sindicatos y organizaciones, pero finalmente la juventud combinada con la experiencia hizo un ejercicio muy fuerte, durísimo para el mismo gobierno que no pudo contener la avalancha que al final de cuentas se convirtió esa lucha por el apoyo de los sindicatos a nivel nacional y diversas organizaciones a nivel internacional. Y a partir de ahí hemos seguido trabajando en muchos temas, nada más y nada menos. Imagínate, ya que entremos al tema de cómo se quiere sancionar la movilización, que hace 7 años, por venirme en forma contemporánea, tomamos el Palacio Municipal 2 veces a Fernando Herrera, porque estamos en totalmente desacuerdo con él en la forma de actuar y ser omiso en muchos de los detalles importantes. Y lo tomamos como miembros e integrantes de la comisión del 5%. Eso, la verdad que nos hubiera a nosotros garantizado estar con un pie dentro de la cárcel, porque finalmente estábamos tomando el Palacio Municipal. Lo tomamos dentro, por dentro, y no permitimos la entrada, el acceso ni la salida de los bienes del ayuntamiento. Y así en forma constante hemos actuado, y no hemos pedido permiso, ni lo vamos a pedir. Si creen que esto se va a convertir en un delito, pues vale más que se vengan de una buena vez con las esposas en la mano, porque finalmente eso no va a ocurrir. Y de ese tema quiero hablar ahorita, que sea el momento, de qué son las sanciones y el por qué, y lo que piensa Amnistía Internacional y cuáles son realmente los conceptos que se deben de manejar en la ciudad. Y obviamente, y como dice aquí nuestra compañera, César Fuentes maneja públicamente un discurso y aquí lo vamos a analizar porque es un tema que es público y él lo hace oficial y formal en el estado de Sonora. Y claro que vamos a ver los temas álgidos, serios y no en discurso, en documento. Pero finalmente la experiencia de nosotros es vasta en este tema de la movilización y obviamente va a seguir siendo un ejercicio nuestro, porque yo siento que en Cananea vienen situaciones muy complicadas en los temas que nosotros abordamos, como es los menores retirados, y eso es el 5%. Muy bien, vamos a hacer de nueva cuenta corte y empezamos con la segunda ronda de preguntas y respuestas y pues la verdad que muy interesante cada postura, cada exposición de nuestros panelistas el día de hoy en este tema que por supuesto que nos atañe a todos y por supuesto que todos tenemos que estar en sintonía de ello. Volvemos. Y seguimos acá, entre tanto, en las redes sociales. Adelante, Libres. Es inconcebible lo que están haciendo. ¿Sí? Lo que bien comentas, Fermín. O sea, hacen su desorden y luego salen a los medios de comunicación a querer mediar. Pero lo que comenta él está ya escrito, está probado y lo van a utilizar cuando ellos decidan y contra quién decidan, ¿no? Y nosotros, del movimiento al no cobro de piso, creemos que es con dedicatoria para el movimiento, porque hemos estado sistemáticamente denunciando los actos arbitrarios y alguien que no soporta, tiene la piel muy delgada y que viene con una formación del viejo PRI, ¿sí? Pues César Fuentes, y César Fuentes la verdad que nosotros creemos que es el quien hizo las modificaciones y al mero estilo de la ley de Herodes, o sea, quitando y poniendo y diciendo. Entonces, muy complicado la verdad lo que está pasando en la ciudad. En la marcha feminista que hicimos, fue algo un poco intimidatorio por parte de seguridad pública. Digo intimidatorio porque llegaban directamente a mí y yo me identificaba como presidenta de la asociación Ana María contra la violencia y que estábamos ahí para apoyarnos, ¿no? Como mujeres.
nos empezaron a tomar fotos, empezaron a solicitar mi nombre, aún diciéndoles la marcha no es mía, no me voy a colgar un trabajo de la compañera representante del colectivo. En la plaza se vuelve a presentar la situación, enfrente donde estamos diciendo discursos, se encuentra elementos de seguridad pública, una persona ahí de la AMIC. Al momento en que nosotros nos ponemos a hablar, empiezan a poner su teléfono de que te estoy grabando, empezaron a tomar Las mismas autoridades. fotos, exacto. Entonces, no iba uniformada. Entonces, al término de hablar, sube otra compañera de otro colectivo, me bajo, están dos mujeres, muchísimas gracias, les doy las gracias públicamente. Llega esta persona de seguridad pública, no les voy a dar 5 minutos de fama, no voy a decir el nombre. Llega, se identifica, me toma foto ahí donde estoy con ellas, dice, dame tu nombre, ya lo di, seguridad pública ya lo tiene, dámelo nuevamente. Le dije, no te lo puedo dar, la marcha no es mía, es de la compañera, ve y habla con ella, no es que yo requiero, ya en un tono más desafiante. Se paran estas dos mujeres, uno en cada lado mío, donde ve esto la persona de seguridad pública, se les queda viendo a las dos y me dice, es ok, eres Elizabeth Valle Hurtado. Le dije, exacto, ya tienen mi nombre, no ocupas más. Entonces, y todo eso se toma como actos intimidatorios en una manifestación pues pública. Vamos a entrar a la segunda ronda. Toca el turno de Omar Lugo Patrón. ¿Sabe usted los ajustes al bando de policía y buen gobierno realizados recientemente en la actual administración municipal? Y pues, ¿qué opinión le merece ya específicamente de eso? Sí, mira, no lo leí completamente, pero sí estuvimos viendo lo fundamental como el tema del derecho a la manifestación, el cual estamos totalmente en contra, ¿sí? Totalmente en contra de lo que está planteando el ayuntamiento, a pesar de que desde 1948, dentro de los derechos humanos universales, viene el derecho a la libertad de manifestación, de pensamiento, de una serie de cosas. La Constitución, lo que ahorita comentaba, lo deja de manera clara que es un derecho que tenemos nosotros y no puede ser un acuerdo de cabildo el que quiera limitar un acto que es un derecho fundamental de todo ciudadano, ¿sí? A pesar de que México también está inscrito o ha firmado convenios internacionales respecto a esto, no es posible que vengan y quieran coartar el derecho de la libertad de manifestación. Yo creo que no nada más ese es el tema. En lo que estuve leyendo, vienen una serie de cosas que viven en una realidad alterna del ayuntamiento. ¿Sí? Por ejemplo, viene también que si tú transitas en alguna bicicleta por algunas banquetas que estén prohibidos, también te van a sancionar. El tema de que si tú puedes tener algún evento, ya sea pública o privado, en tu domicilio, también te van a sancionar. O sea, hay una serie de medidas autoritarias, totalmente autoritarias, que para nosotros lo único que deja de manera claro es que el ayuntamiento no quiere que la sociedad se organice, no quiere que la sociedad busque mejores condiciones de vida y quiere la democracia que en un tiempo hemos ido construyendo pobre, pero al final de cuentas hemos ido construyendo, pues la quiere tumbar con un bando que nada tiene que ver por encima de la Constitución ni de otros reglamentos, leyes o convenios internacionales. Lamentable, Miriam, desde nuestro punto de vista, de nuestra organización y desde el punto de vista personal, condenamos las acciones que pretende hacer el ayuntamiento en materia de derechos humanos, porque no nos estamos enfocando
únicamente en el tema de la manifestación, pero está todavía aún más todo lo que viene por ahí. Todo es sanciones. Y va también en el tema que para eso son muy buenos, en el tema de recaudación, porque al implementarte alguna sanción, pues va con un sentido económico. Siguen viendo cómo golpear económicamente a la sociedad, cómo reprimir, cómo hacer actos totalmente autoritarios y que son de dictaduras, ¿sí? Veía cómo el tema de derechos humanos a nivel internacional, México lo están viendo, que viene en retroceso, ha retrocedido con el gobierno de la Cuarta Transformación en muchos de ellos, a pesar de que es un partido que supuestamente venía de izquierda, un partido que venía a dar garantías a los ciudadanos y un partido que venía a democratizar la política, los recursos en el país, mas sin embargo vemos todo lo contrario. Muy bien, muchas gracias, Omar. Igual el turno de la licenciada Elizabeth Valle. ¿Sabe usted los ajustes al bando de policía y buen gobierno realizados recientemente por la actual administración y qué opinión le merece? Pues estamos viendo que se introducen disposiciones ambiguas, ¿no? Y pues sancionatorias. Y pues no estamos de acuerdo en querer coartar el derecho a la manifestación política. Se oye política no social. Se oye muy repetitorio, pero es muy importante, Miriam. ¿Por qué? Porque te coartan la libertad de expresión y estas reformas, muy lejos de fortalecer la convivencia, lastiman, pues. Lastiman y no se vale. ¿Tiene usted el documento en sí? Me gustaría que sí pudiéramos darle lectura, porque quien no lo conoce, la comunidad que a lo mejor no ha leído estas modificaciones, yo creo que sí es importante darle lectura precisa a quizá lo que era antes, porque ya venía estipulado este tema de la manifestación o de las protestas en el bando de policía y buen gobierno, y cómo o cuál es la modificación que se hace en la actualidad. Dice, sección primera de las faltas al orden público y la tranquilidad social, artículo 53. Para efectos del bando se consideran faltas al orden público y a la tranquilidad social las que a continuación se señalan. Fracción 6. Realizar cualquier tipo de manifestación en la vía pública, alterando con ello la tranquilidad social y o sin previo aviso de la autoridad municipal correspondiente. Así que Eso no. es. Ajá. Y me permito leer cómo era que estaba antes. Igual decía, bando de policía y buen gobierno, de los actos públicos, artículo 44, para poder realizar dentro del municipio mítines, manifestaciones y cualquier otro tipo de reunión en la vía pública, los organizadores tendrán que recabar permiso ante el ayuntamiento con 72 horas de anticipación como mínimo. Así era antes. Ahora es como usted lo menciona. Para efectos del bando se consideran faltas al orden público y a la tranquilidad social las que a continuación se señalan. Realizar cualquier tipo de manifestación en la vía pública, alterando con ello la tranquilidad social y o sin previo aviso de la autoridad municipal correspondiente. Y mi duda es, ¿qué es alterar la tranquilidad social, licenciada? O sea, hacer una marcha sobre la Avenida Juárez, pegar una cartulina sobre el Palacio Municipal, colocarse sobre las vías del ferrocarril o de... ¿Qué es? Sí, es esa la ambigüedad a la que usted se refiere. No hay especificaciones y, digo, queda muy a criterio del estado de ánimo de la autoridad en el momento en que se haga la manifestación. Así es. ¿Por qué? Porque un día te puedes creer, no, pues que caminen sobre la Juárez, no hay ningún problema. Seguridad Pública verifica, como también lo decía Jesús, que no haya desorden vial o cómo ordenar la vialidad. Y hasta ahí quede. Pero si un día la autoridad dice, no, eso es falta al orden público, a la tranquilidad pública, y te voy a iniciar un proceso judicial por ello.
¿sí? Eso es lo que queda al final de cuentas, licenciada, según mi percepción, la ambigüedad a la que usted se refiere. Así es. Por eso nosotros pensamos que estas reformas, pues lejos de fortalecer la convivencia armónica, parecen orientadas al control social y a la disuasión del disenso político, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, se habla muy bonito, ¿no? Pero recordemos que la ley está plasmada en un papel. Desde ahí es de donde emana. Y si todo lo que él dijo hubiera estado aquí en el bando de policía, nosotros no hacemos ninguna observación. Siento yo que para que el gobierno no tenga este tipo de marchas solicitando peticiones donde los ciudadanos piensan que son violatorios de derechos las acciones de una autoridad, pues respeta y no vas a tener ninguna marcha. Porque líderes en Cananea existen muchos y que tienen los pantalones bien puestos para manifestarse. Entonces, si tú creciste, si tú naciste en la cuna de la revolución, tienes que saber que si tú no haces bien tu trabajo, va a haber mujeres y va a haber hombres y va a haber jóvenes y va a haber niños manifestándose. ¿Por qué? Porque sienten que estás violando los derechos de estas personas. A mí, por más que le doy vuelta al asunto, yo no veo el por qué, si el recurso ya estaba aprobado de años atrás del Congreso del Estado, llegue un nuevo gobierno y diga, ya no. ¿Por qué meterte en la vida personal de las mujeres después de que tu esposo entregó la vida? A lo mejor tú no vivías en Cananea, pero tu familia sí. A lo mejor si vivías en Cananea, pues te salvó de muchas cosas, porque a lo mejor esas personas en lo que estaban ocupadas con ellos, pues salvaron muchas vidas. Yo pienso que es el criterio. Yo siento que la legalidad también lleva algo de moral, Miriam, y de sentir, de empatía. Yo sé que en lo penal, obviamente tienes fuera sentimientos, pero aquí estamos hablando de algo que nos duele, que nos dolió en su momento a Cananea, porque yo fui una de las mamás que no tenía carro en ese tiempo, arranqué corriendo a la Leona, a la escuela primaria Leona Vicario, a sacar a mis 2 hijas por el toque de queda que anunciaron. Entonces, ese recurso no debió de haberse quitado. No debió de haberse quitado. Yo no me he manifestado con las viudas. He tenido acercamientos con 2, 3. ¿Por qué no me he manifestado? Porque muchas veces por ayudar haces daño. ¿Por qué? Por las críticas, por memes, por esto. Entonces, como el compañero traía el tema, entonces muchas veces no nos gusta interferir en el trabajo que otras personas están haciendo, no por miedo, por no interferir en el trabajo de las demás personas. Si lo están haciendo bien, adelante. ¿Sí? Muy bien, gracias, Elizabeth. Hacemos breve corte, volvemos. Y retomo algunos de los mensajes ahorita acá en el corte de la comunidad. Dice, buen día, Miriam, definitivamente hay una gran diferencia entre el actuar del gobierno anterior y el que está vigente. Ahora no somos agredidos físicamente por parte de las autoridades, aunque hay intentos de intimidar a los manifestantes que en muchos casos inhiben este derecho. Si bien es cierto que ahora tenemos mayor libertad para la protesta pacífica, esta solo sirve para visibilizar ante la sociedad
las diferentes problemáticas, porque al menos en el caso de los trabajadores de la educación, nuestras manifestaciones han sido ignoradas o completamente desatendidas por el gobierno federal. Nos dejan manifestarnos, pero de poco sirve porque nuestras demandas no son atendidas y los movilizados terminan por agotarse y por perder la esperanza de evitar las situaciones injustas a las que estamos sometidos, nos dice el maestro Baltasar Ramos. Buenos días, Miriam. Este papel del gobierno municipal no nos va a detener Cananea. Es un pueblo no nos va a detener Cananea, es un pueblo de lucha, dice. Buen día. Hoy en el trascendental tema tocado referente a los episodios socioactivistas acontecidos en Cananea a través de nuestra muy especial historia, y todos ellos debidos a la inmensa riqueza minera que indudablemente es la causa principal de tanta inquietud e interés en el juego. Hemos de aceptar que mientras los afortunados poseedores de estas riquezas, empresarios mineros básicamente, ellos han siempre contado con toda la gente de apoyos para permanecer en predominio de cualquier circunstancia, ahora sobre todo nuestros últimos tiempos. Tristemente, la división de todos los dependientes operarios en el servicio directo e indirecto de estas empresas mineras que han desfilado en administraciones de las magnánimas riquezas locales y de las cuales no tenemos la mínima idea de su magnitud, y no hay mucho que agregar al tema, supuesto que esta división social es indudablemente la gran causa de nuestra gran debilidad y al contrario del seguro fortalecimiento de quienes inevitablemente nos mantienen cautivos en toda la conocida problemática socioeconómica local. Gracias y bonito día. Dice acá, otro de los mensajes, dice, buenos días, Miriam, ya estamos al aire. Estamos al aire, estamos de regreso, ahorita continúo con los mensajes, seguimos en la ronda de preguntas y respuestas, igual me voy con Jesús Hernández, que le toca el turno. ¿Sabe, Jesús, usted los ajustes al bando de policía y buen gobierno realizados recientemente en la actual administración municipal y cuál es su opinión al respecto? Miriam, mira, en este tema de la modificación o los ajustes que se hizo al bando de policía y buen gobierno, lo platicaba y lo pensaba, yo decía, bueno, los ajustes muchas veces, pueden pintar para bien, pero siempre y cuando, te digo, no afecten los derechos los derechos humanos de cada individuo, ¿no? Pero lo pensaba y decía yo, bueno, ¿cuáles son los puntos negativos, no? ¿Por qué en estos momentos hacer esos ajustes? ¿Por qué incluirle esta parte donde decía yo, bueno, puede ser recaudatoria, donde, oye, pues por un permiso, por faltas al orden, que bien lo decías ahorita, o sea, todo depende a criterio de quién, o sea, en base a qué vas a decir está dentro del orden o no. Es muy abierto el tema de decir a quién depende esa conclusión, ¿no? O sea, quién va a tomar la decisión de que si es un orden o no, si te incomoda o no el tema, ¿no? Porque no es igual, y vaya el ejemplo, ¿no? Espero no ofender por los movimientos, pero decir la sección 65 hizo una marcha de sus 800 o 1600 personas con familia y todo, y creo que no va a ser el que va a salir a decirle, oye, no puedes hacer la manifestación, no pediste permiso. Es muy diferente a decir, ok, la movilización de alguien que incomoda, en el caso del tema que representa Omar, y decirle, tú sí me incomodas, no me pediste permiso, te tomé fotografías, te tomé videos, estabas alterando el orden. Creo que los casos, en cómo lo vas a manejar, a cómo lo vas a calificar, es muy abierto el tema, ¿no? Decir, ¿a quién le depende eso, no? Si va a ser por legal de que, a lo mejor sí legalmente porque me incomodó el tema, porque vino, me puso cartulinas, porque vino y tomó el palacio, como decía ahorita Fermín, decir, oye, Fermín, pues te tomaste el palacio, vas a tener actividad legal, pero si va a las 65 con 1600 gentes, poniendo ejemplos, no debilitando movimientos, pero decir, oye, pues no nos conviene, ¿no? Son 1600 cananenses que están ahí fuertes, pues, y a lo mejor esto provoca que no sean 1600, que sean 3000 gentes las que vengan y se movilizan, ¿no? Creo que está delicado como lo plasma, muy ambiguo, muy a la deriva de cómo pueden manejar el tema, ¿no? Creo que como te digo, la opción de que avises de que vas a hacer una manifestación, está bien, vas a cuidar el orden, vas a dejar que marchen,
vas a movilizar el tráfico para que tenga esa movilidad o no alteres, vamos, ciertas cosas que puede haber en el municipio, pero hasta ahí, ¿no? O sea, Pero hasta ahí. además, Jesús, hay algo que a mí todavía me preocupa más, y es el hecho de que, bueno, hacen esta modificación con una supuesta buena intención, y lo dicen, no, es que tú, casi tú estás tontito, es que no entiendes, no, espérense, la comunidad no estamos tontitos. De verdad se los digo, no sigan tratando a la comunidad como si estuviésemos tontitos, porque distamos mucho de ser eso. Al contrario, Cananea es una comunidad totalmente inteligente, una comunidad muy valiente y una comunidad observadora de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo y la intencionalidad con la que se está haciendo. Entonces no es como que, ay, lo hago, es que eran buena onda, pues, pero tú no entiendes. Sí, O ¿no? sea, Y el aplicarlo tal como lo dice un librito, vamos a decir, oye, es que tengo el derecho o lo puedo hacer, pues, o sea, puedo ajustar o puedo decir, oye, me tienes que pedir permiso. Bueno, sí, pues, o sea, o dar aviso. o dar aviso, ¿no? Dar aviso a que vas a manifestarte, ok, sí, pues, o sea, lo podemos hacer, pero, y te lo preguntaba yo a ti porque yo estaba en el tema, decía yo, pensando mal, o sea, me lo estás diciendo de que tengo que avisar, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres ahorita que yo te avise? Pues, si toda la vida se ha hecho manifestaciones, si toda la historia, vamos, de Cananea se ha hecho manifestaciones y nunca has tenido un problema, que yo sepa, nunca has tenido un problema grave. Se ha manifestado, le pones atención al tema, escuchas a la gente, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ese ajuste a decir, me tienes que avisar para plasmarlo en un papel de diferente manera, ¿no? Creo que es, digo, muy ambiguo, muy buscar la sanción, buscar el tema o buscar por dónde decir, me incomodas y vas a tener esta sanción o vas legalmente por aquí o legalmente por allá. Si es nada más, como lo dijeron en palabras, de decir, oye, me estás avisando y simplemente quiero tener el control o el orden de esa manifestación, perfecto, vamos, está dentro de, pero de ahí a que tengas el espacio para poder sancionar o tomar esas limitaciones o represalias contra la gente manifestante, creo que ahí es donde está el problema y queda abierto el tema que se puede hacer. Bueno, muy bien, gracias. Igual toca el turno ahora a Fermín Espinosa, igual misma pregunta. Fermín, ¿sabe usted de los ajustes al bando de policía y buen gobierno realizados recientemente en la actual administración municipal y cuál es su opinión al respecto? La verdad es que conozco el tema en base a las exposiciones públicas que ha hecho el secretario del ayuntamiento, donde él ha manifestado a nivel estatal que no hay ningún problema y que son muy buenas personas y todo está por el bien de Cananea. Yo voy a iniciar esta ronda con un concepto que maneja Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos de mucha fortaleza a nivel mundial. Dice, una falta de notificación previa o un incumplimiento de otros requisitos administrativos no deberían convertir una reunión en ilegal ni utilizarse para disolver una reunión o detener a los participantes. Ese concepto lo tiene Amnistía Internacional en análisis no nada más de México, en análisis del resto de los países del mundo. Y eso es fundamental porque ahí en esa modificación hablan de sanciones administrativas que alteran la paz y la tranquilidad social. ¿Y cuál es la paz y la tranquilidad social? Hay conceptos muy importantes que se deben de precisar. Porque si queda libre albedrío de la autoridad, posiblemente, aparte de la sanción administrativa, va quedando en tu expediente personal de la autoridad un reclamo que puede convertirse en un problema de tipo penal, de tipo legal. Y lo digo por lo siguiente. Cuando tomamos nosotros la que es la vía y que hubo agresiones físicas y que estuvo de acuerdo en aquel entonces el subsecretario de la Fiscalía, porque su hermano era el Ministerio Público en Cananea, y estuvo de acuerdo el gobierno del Estado, donde el secretario de gobierno era Ernesto Miguel Ernesto o Potrillo, el Potrillo Pompa. Y también estuvo de acuerdo en aquel entonces el presidente municipal,
este muchacho Lanzó. Fernando, perdón por los lapsus mentales, ¿no? Pero bien, ese tipo de actitudes donde hay agresiones, hay sangre, hay la autoridad, es precisamente porque el gobierno en todos sus niveles encuentra la posibilidad de reprender a los manifestantes, cuando la lucha es la verdad, la única manera de exigir que se te cumplan o te atiendan tus exigencias. La movilidad social es el único argumento que tenemos, los que estamos jodidos. Porque la empresa minera tiene sus relaciones públicas, empresariales, de gobierno, la cual en su momento hace uso de ellas. El gobierno municipal, protegido por las esferas de gobierno estatal, también tiene lo mismo. Y cada una de las autoridades tiene la forma de cómo presionarte. Y la única posibilidad de visibilizarnos es la lucha y la movilidad social. Oye, que antes en su momento se decían que eran 72 horas para que me avisaras. Sí, compadre. Pero ¿por qué no defines qué es un acto público, una marcha espontánea? Y las organizaciones, ¿por qué no lo defines? ¿Por qué no lo dejas tan ambiguo? ¿Por qué? Porque finalmente, pues sí, va a haber el desfile de la Feria del Cobre y avisa con 3 días de anticipación o con muchos días, ¿no? Los cierres de campaña. Los cierres de campaña, los desfiles del Día del Niño. Adelante, si tienen que tener la protección. ¿Por qué no eres solidario, ayuntamiento? ¿Por qué no eres solidaria, presidenta municipal, secretario del ayuntamiento? Y cuando te enteras que hay una movilización, lo que dices que va a estar en un papel, ¿por qué no ordenas a la policía municipal a que inmediatamente atienda el asunto y sea solidario, tratando de que las cosas no se salgan de control, precisamente en el cierre de calles y en que la conducción allí para el resto de la población sea lo menos grave posible? Ahora hay una reforma al bando de policía, pero esa reforma abarca todo el municipio. Ojo con eso. Abarca todo el municipio. Y cuando hablo del municipio, hablo de su fondo legal. No solo el casco urbano se refiere. No solo el casco urbano. ¿Qué tal si yo voy y cierro la carretera y aparte de enfrentar al gobierno federal con una denuncia penal, tengo que enfrentar la sanción a nivel local? ¿Por qué? Porque la carretera, de una manera u otra, el espacio está dentro del municipio. Y quienes hemos enfrentado las denuncias penales a nivel federal, porque ya las enfrentamos cuando la había, estuvimos en el litigio sobre ese asunto, y que nosotros estábamos posicionados en la vía y no estábamos bloqueando ninguna calle en la entrada de la mina. Hicimos una defensa jurídica de dónde hasta dónde llegaba la propiedad del gobierno federal y dónde empezaba la propiedad del Grupo México. Y la verdad es que estamos dentro del municipio donde nosotros estamos. ¿Qué tal si en ese momento esta reforma llega? Bueno, entonces, eso es lo delicado que en su momento nosotros vemos en este tipo de acciones. Ahora, si les incomodan las protestas que hicieron los comerciantes, pues díganlo. Porque una cosa sí les digo, yo respaldo la lucha de los comerciantes. Si bien es cierto, como decía Eli, estamos atentos al desarrollo de estas fuerzas, de esas luchas, de esos deseos, y no estamos participando porque finalmente hay otra gente que lo encabeza y bien, y vamos hacia el frente nada más. Pero no es posible que en Cananea se estén modificando infinidad de leyes y programas y reglamentos para lastimar al cananense. Y yo les pregunto, si quieres en su momento reformar y dar una mejor vida a los cananenses, ¿por qué no inventa reformas o palizas o como tú quieras? En este caso, las acciones de la mina, por así decirlo. Oye, tenemos un grave problema de contaminación en la zona sur de la ciudad. Tenemos un grave problema con las explosiones y las tronadas en la situación física de nuestras casas. ¿Por qué no lo haces?
Ah, porque ahí no se puede, ¿verdad? Porque el enemigo es muy fuerte y porque me protege. Ah, ¿quieres proteger a la sociedad, a la población? Hay una infinidad de temas. ¿Por qué no le dices a las compañías terceras que vienen y se apoderan de Cananea que te deben de pagar un impuesto si lo que quieres son recursos? ¿Por qué? Porque se llevan en este caso el producto de Cananea. ¿Por qué no obligas al gobierno federal que regrese el fondo minero? Ah, no, porque me voy a pelear con el presidente de la República y el gobierno federal. Ahí tienes el dinero, pues. Y si no sabes la historia, te lo explicamos. Para que entiendas cuál es el fondo de ese esfuerzo que hicieron los diputados federales en aquel entonces. Ah, que hubo corrupción, pues mete a la gente al bote, pues el que sea. Si Fernando Herrera hizo un mal uso, pues al bote. Si en este caso Eduardo Quiroga si hizo un mal uso, pues al bote. Pero no me hables de pretextos en ese sentido y dejes que el más jodido cubra todos los errores. Muy bien, hacemos otro corte y regresamos ya para la última ronda y que nuestros expositores pues hagan una especie de conclusión de este tema. Volvemos. No, y tienes toda la razón. ¿Sí? Y nosotros creemos que la dedicatoria es para nosotros. Y en el caso particular, pues directa, ¿sí? De cómo sancionarnos. Y se vale, pues no se vale. Claro que no. Y viendo la situación del cabildeo, mira, no sé si haya fotos por ahí, ¿Cómo ¿no? se Que hayan votó? tomado. Eso es interesante. No sé realmente Hubo una sola cómo. abstención ¿De quién? de Karen Montoya. Y el resto, hasta donde tengo entendido, lo votaron. Y te aseguro que agarraron el documento y lo pusieron ese día en la mesa. Y es para que Cananea le vaya mejor, ¿no? Y todos alzando. Y una aclaración, ¿no? Porque luego se tergiversa. Estaba hablando sobre de si hay fotografías por ahí. Yo siempre he asistido a los cabildeos, mire, de cualquier gobierno. Me sentaba con mi libretita, empecé a asistir a los cabildos de esta administración también. La cambiaron, es un lugar muy reducido, no puedes asistir. Pues es para que no quepa la gente. No puedes asistir porque pues ya cuando miré el espacio dije, no, pues no me van a dar permiso de entrar. Si me dicen que sí me dejan entrar, pues yo encantada de la vida yo entro, porque a mí me gusta fundamentar lo que voy a debatir. Entonces yo estaría encantada de que se nos permitiera, no nomás a mí, a la ciudadanía que quisiera estar informada, asistir a los cabildeos y saber quién vota, por qué. Que nos dice, estamos ya de regreso al aire, nos comenta Elizabeth Valle, que ella siempre a lo largo del tiempo en las diferentes administraciones ha asistido personalmente a las sesiones de cabildo para informarte, para tomar tus propias notas y demás. En este caso, ahorita las sesiones de cabildo se están haciendo ya no en la sala de cabildo, se están haciendo en una oficina muy reducida, que apenas caben los miembros del honorable cabildo, y no cabe, o sea, físicamente no cabe más gente, Ajá. ¿sí? Aparte, para entrar a esa área tienes que pasar un filtro que instaló también la nueva administración con un sistema electrónico donde solo quien tiene la clave puede entrar. Así es. Y se aprobó en Cabildo que todas las áreas del ayuntamiento, sea el baño, las escaleras, el patio, el techo, el reloj, el balcón, Cabildo, esta oficina, cualquier lado, ya está aprobado de que ahí pueden sesionar para darle, digamos, certeza jurídica que sí pueden legalmente estar sesionando en esa pichonerita donde están sesionando ahorita y que impide que la gente pues pueda entrar. Bueno, última ronda de preguntas, de la pregunta y las respuestas de ustedes. Vamos con Omar. ¿Cómo consideras que pueden impactar estas decisiones a las estrategias, esfuerzos y luchas de los diversos grupos sociales de la localidad y las conclusiones del tema? Bueno, mira, ¿cómo pueden impactar? Pues de manera negativa, sin lugar a duda. Y en vez de que esto camine, lo que va a pasar es que
la sociedad y la autoridad actual nos vamos a enfrentar más. Nos vamos a enfrentar más, porque no es un tema de querer regular, es un tema de querer coartar el derecho de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de organizarnos, de la libertad de movilidad, y es un derecho que no vamos a permitir que nos los arrebaten, lo vamos a ejercer. Y lo vamos a ejercer con fuerza, como lo venimos haciendo, dentro del marco del respeto, de manera pacífica, pero sí clara y contundente. En la exposición que hacen mis compañeros, Jesús, en la propia tuya, Miriam, la coincidencia es muy clara. A mí me hubiera gustado que estuviera César aquí para que nos explicara con peras y manzanas, el doctor. Yo le digo que si el título le hace daño, que lo tire. Hay que ver con sentido común. No ocupas un título para ver con sentido común lo que están haciendo. Y es un rechazo total a la forma de gobierno que quieren implementar. Que quieren, porque no lo han podido implementar gracias a la organización de todos. Porque cada una de las organizaciones que estamos en la ciudad, pues de alguna manera u otra estamos en contra de lo que está pasando. Y la conclusión sería esa, de que todos los sectores de la comunidad, incluso yo dije, a ver, yo tengo un problema serio de aceptar algunas cosas por todo lo que han venido haciendo, el tema de los nuevos impuestos, el tema de quitarle el apoyo a las viudas, el tema de los leñeros, el tema de los compañeros del basurón que los querían extorsionar, una bola de cosas. Dije, a ver, se lo voy a pasar a amigos míos que manejan el tema de amparo, penalistas, civilistas, y les envié el documento inmediatamente. Oye, me dice, ¿por qué está pasando? Es claro un retroceso en los derechos fundamentales de la gente. Bueno, entonces no es un tema particular ni una visión particular de lo grave que está pasando en la ciudad. Y eso también ahorita enriquece la plática, la conversación, los propios mensajes, en donde todos coincidimos que es un acto autoritario, es un acto antidemocrático y es un acto que lo único que va a hacer es enfrentar más aún al ayuntamiento con la sociedad. Y eso no lo podemos permitir. Y como conclusión, yo le pondría a la mesa, hay dos organizaciones aquí legalmente constituidas, con personalidad jurídica, es que impulsemos juntos un amparo. Vamos haciéndolo, como organizaciones y también de manera particular. Yo creo que esta mesa es buena. El análisis, socializar ante la comunidad qué es lo que está sucediendo, pero es tiempo también de que actuemos directamente, judicialmente, en contra de estos actos arbitrarios. ¿Sí? Yo los invito, y no nada más ustedes. Vamos platicando con los compañeros de la sección 65, con la otra asociación de mineros retirados, con la organización con todas las organizaciones que hay en la comunidad para poder plantear. Yo sé que hay gente afín, pero no es un tema de afinidad o no, es un tema de derechos humanos, porque el magisterio va a querer salir y le va a perjudicar. Y si el magisterio va en contra normalmente de los actos de gobierno, bueno, lo pueden sancionar, le pueden limitar. Yo creo que eso no es posible que pase ni en Cananea, ni en el país, ni en el estado, ni en el mundo. Entonces, la convocatoria sería a que nos reunamos a la brevedad, tenemos 30 días para poder plantear un amparo y parar que se modifique, y también parar esta actitud mediocre del cabildo en lo general, porque vienen aprobando cada cosa que dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de servidores públicos tenemos? Y hablo en lo general, en lo general. Una abstención, para mí, es una persona que no tiene definición. ¿Es lo blanco o es lo oscuro? ¿Es sí o es no? Pero quedarte en el medio, yo creo que es una grave irresponsabilidad. Entonces, yo concluyo mi participación con una invitación a que todos los sectores, todas las fuerzas, podamos sentarnos, coincidir, deliberar, que no haya liderazgos en ellos, únicamente
que podamos nosotros interponer claramente recursos en donde paremos de manera ya judicial los actos de autoridad que van en contra de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, más de las organizaciones como las nuestras, que tenemos que salir a manifestarnos para que la autoridad vea lo que está pasando y nos pueda dar respuesta. Muchas gracias, Omar. Igual, Elizabeth Valle, sus conclusiones y obviamente, pues, ¿cómo considera usted que puede impactar esto? Pues obviamente impacta negativamente, ¿no? Y es cierto que frente a cada intento de represión o silenciamiento, pues los pueblos siempre van a encontrar una nueva forma de resistencia y cohesión, ¿no? De manifestarse, o sea, no vas a poder callar voces. Si tú estás actuando mal como gobierno, si yo como ciudadana estoy sintiendo que estás violando uno de mis derechos, no me voy a callar. Están pasando cosas en el sur del país que no nos podemos callar. Gracias a los medios, Miriam. Gracias por permitirnos estar aquí. Cananea es cuna de la revolución. Puede ser cuna de la minería, pero nunca quitarle la identidad que fue cuna de la revolución y que sigue siendo, porque un movimiento social, yo siento que es una revolución. Y aquí no se trata del ganar o perder, se trata el dialogar, donde se rompe el diálogo, donde no hay esa responsabilidad como gobierno de yo sé que me vas a decir cosas que estoy haciendo mal y no me gusta y no te quiero escuchar, se va a dar la manifestación social. En cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque tristemente, como dice el licenciado Omar, no vamos para atrás. Ahora si como medio de comunicación tú expones al momento yo de dar esto, por ejemplo, el reglamento, ¿no? Yo te lo doy y si tú lo comentas, no, pues ya es grillera. Es que no le pagan, es que está en contra del gobierno. No, ya dejémonos de niñerías. Toma en cuenta la crítica de la ciudadanía y ve, subsana lo que estás haciendo mal. Porque a lo mejor 1, 2 personas, 3, puedes pensar que están mal, 10 si tú quieres. Pero ya un movimiento de la envergadura que se está viniendo, dando poco a poco, o sea, a lo mejor ahorita son 100, 120, 200, a lo mejor después va a ser todo Cananea, miren, y todo Cananea vamos a ser grilleros. Vino una persona de Hermosillo a platicar conmigo y me dijo, la gente es grillera. Y yo le contesté, me disculpas, pero la gente de Cananea no es grillera. Es gente que lucha por sus derechos. Son personas que no se agachan. Y que si ella siente que tiene el acceso de ese derecho, va a pelear por ese acceso. Entonces, yo no considero a la gente grillera por exigir el derecho y por pelear por los derechos de las personas que están atrás, a lo mejor que no se animan por miedo a represalias, como decían. Aquí estamos. Somos como cualquier ciudadano. No somos diferente a los otros ciudadanos. Lo único que puede diferenciar un poco es que tenemos el valor de estar sentados aquí contigo y de exponer el sentir. Yo sí le di una ojeada al reglamento y a lo mejor no es tan importante, yo siento que sí es importante. Ahí dice en la parte del SEA, del agua, se te va a multar si tú tiras agua al momento de lavar tu ropa a mano. Y la gente pobre que no tiene luz, que no tiene acceso a lavadoras. Está muy interesante, te lo voy a dejar para que le des una ojeada como medio de comunicación y no te pido que me apoyes, ni que apoyes a la asociación. Te pido que como ciudadana leas y de forma imparcial
veas realmente lo que está escrito aquí. Venimos por las manifestaciones sociales, pero salimos ¿con qué? Con muchas cosas que se plasmaron aquí que la ciudadanía no sabe. Lo más es también las multas, las sanciones que se dan cuando te tocan en tu automóvil, que nadie sabe cuántas sumas son las que te tienen que cobrar. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque lacera la economía familiar. Y respecto a lavar la ropa a mano, toda la vida se ha hecho. El quemar leña para calentar tu hogar, todo el tiempo se ha hecho. La costumbre es ley, igual que la que está plasmada en un documento. Muchas gracias Elizabeth. Bueno, falta Jesús y Fermín en las conclusiones, pero nos vemos obligados a hacer un breve corte. Volvemos. Voy retomando entre tanto ahorita en las redes sociales. Para quienes nos siguen, muchas gracias por estar pendientes, por hacer sus comentarios también en la presente transmisión. Y voy retomando mensajes. Buen día, Miriam, apoyo total a quienes estuvieron presentes hoy en tu noticiero. Las esposas de los mineros de la sección 65 seguiremos en la lucha, como también seguiremos manifestándonos y siempre presentes en cualquier lucha social. Yo lucho, protesto y no callo. Y el defender tus derechos no es hacer grilla, nos dice Lili de esposas de mineros de la sección 65. Muy buenos días y bendecidos días, Miriam y participantes, sociedad, radio escuchas. La libertad de expresión está garantizada por nuestra Constitución en el artículo 6 constitucional. Eso no es cuestionable ni puede ser reprimido. En el cuestionamiento es que cuando violamos el propio Estado de Derecho mediante la utilización de mentiras que hacen creer a la sociedad que son ciertas bajo una mala intención de desinformar, ahí empieza la alteración al orden público. Pues se crean situaciones, es mensaje de Héctor Izarrarás, de gritos falsos como los que le hicieron el día del grito, donde gritaban palabras antisonantes, que desde luego es una falta no solo de respeto, sino faltas a la moral de personas e instituciones, y a la manifestación de ideas debe ir acompañada siempre de la verdad y no de mentiras supuestas, verdades a medias. Pues nuestro derecho termina cuando invadimos el derecho de los demás, debemos de respetarnos. Aclaro porque se han generado todo ruido en cada punto muy respetable de lucha, pero deben atenderse los lugares e instancias correspondientes, y lo dije en el primer artículo cuando hablábamos del tema, la Ley de Infraestructura y de Desarrollo Urbano. Las modificaciones las van a lograr cuando busquen en el Congreso que se atiendan y se hagan reformas que ellos pretenden lograr. La lucha siempre es buena, pero dentro de las instancias que deben tratarse. Pues me sorprende, mi estimado Héctor Izarrarás, que viniendo ese comentario de un comunicador, ahora resulta pues que les vamos a decir a quienes están inconformes con algo dónde se pueden manifestar, ¿sí? Y les vamos a decir, pues qué pueden decir y qué no. No, quiero precisar ahí. Adelante. El derecho de cada uno de nosotros termina con la agresión del que te antecede. Si la autoridad municipal me agrede, ¿cuál es el respeto que se gana? De ninguno. Claro. O sea, creo que es una frase muy mal utilizada y entiendo que puede tener sus filias con el ayuntamiento. Y lo comprendo, No lo rechazo, sé su situación que tiene y lo comprendo. Pero finalmente creo que es importante ante la comunidad expresar con precisión las cosas. Y creo que ahí hay un detalle que falta a la verdad. Yo no lo comprendo, porque se debe. La mayoría de los apoyos los ha recibido de la sociedad, no del ayuntamiento. Y ahorita, le voy a decir, por $1 está vendiendo todo. Y no se vale que él, como medio de comunicación, utiliza el derecho de la libertad de expresión. Sin embargo, se está dando un balazo en el pie. Muy bien, ¿estamos ya de regreso ahora sí? No escucho. No, pero también ahorita le cae corto. Ok. Hola. Hola. Dice, buen día, eso es lo que necesitamos, dice información, y como ciudadanos
apoyar, dice acá otro de los comentarios. Totalmente de acuerdo, la comunidad ni es tonta ni es pendeja, quieren jugarnos el dedo en la boca, la gente cada vez está más cansada y harta de eso, se les da la oportunidad y quieren venir a subestimar al ciudadano, que no la chinguen, dice. Buenos días, Miriam. Para empezar, que Cananea se cuece aparte en muchos aspectos. Aquí hay mucha gente pensante, hijos y nietos de tantos buenos líderes que ha dado Cananea, y no es casualidad que aquí sea la cuna de la revolución. Todo eso surgió por la necesidad de defenderse de los abusos del dueño de la mina, William Cornell Green, avalado por el entonces presidente Porfirio Díaz. Entonces, imagínate si como pueblo agachamos las orejas y nos quedamos callados, simplemente, como dice Omar, nos aplicarían la ley de Herodes, y de por sí tenemos el derecho a manifestarnos, a expresarnos, etcétera, y seguiremos ejerciendo esos derechos no por quedarnos, sino por necesidad de defenderse. Los gobiernos van y vienen y por experiencia vemos que solo buscan la política no para ayudar al pueblo, sino para llenarse los bolsillos ellos y sus allegados. Solo queremos un pueblo mejor, con más oportunidades, no un pueblo oprimido y agachado. Jesús, tus conclusiones, por favor. Mira, dentro de la pregunta de cómo afecta, estos puntos, claro, afectan al momento de obstaculizar el manifestarte, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva un proceso, bien lo decía Fermín, ¿qué tal si tiene una asamblea y espontáneamente dicen, oye, vamos a manifestarnos desde aquí? Como ha ocurrido 800,000. Y ha ocurrido cada vez que pasa una reunión o algo, nos manifestamos, salimos a la marcha. ¿Cómo anuncias o cómo informas con 72 horas de anticipación, ¿no? O sea, es manifestación, pero digo, todo depende de cómo lo miren, o quién lo mire, o quién esté de buen humor o de mal humor, ¿no? Creo que va a haber reacciones en cada manifestación, cuáles sean buenas y cuáles sean malas, a cuáles les conviene tomar medidas y a cuáles no. Creo que se hace con este fin, más allá de hacer modificaciones, que tenga el derecho el gobierno a hacerlo, llámese local, estatal o federal. Creo que es en el momento que se hace y en el momento de cómo lo plasmas, de cómo lo dices. ¿Por qué la necesidad de salir a explicarlo, de salir a mostrarlo, cuando está dentro de las leyes, siempre y cuando resguardes al que se está manifestando, ¿no? Cuides el derecho a manifestarse, es eso. La clave o la frase sería cuidar el derecho a manifestar. Nada más, únicamente a cuidar el derecho a manifestarte. ¿Qué es esto? Todo lo que incurra en que te vas a manifestar y cuidar esa parte. Y como conclusión, el tema, te digo, da para mucho. El tema es simplemente que la gente conozca, analice, y que cada persona, cada radioescucha haga su conclusión, ¿no? Una cosa es cómo te lo dicen, otra cosa qué es lo que está plasmado aquí en papel y qué es lo que viene a futuro, cómo se va a proceder. La ley, y lo decía ahorita la gente, es cananenses pensantes, cananenses que vienen de luchadores, hijos de líderes, hijos de movimientos que hemos visto siempre y que seguiremos viendo en Cananea. Tenemos movimientos activos, movimientos fuertes, y va a haber manifestaciones. Por eso le digo, el timing, y lo decía Miriam la vez pasada, el timing de hacer las cosas en el momento que lo estás haciendo siempre lleva un chanfle, ¿no? Decía Chespirito, siempre lleva un chanfle, y andas buscando el cómo protegerte o el cómo no vaya el derecho que tenemos como humano, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante el tema, da para mucho, y creo yo que va a haber reacciones a futuro en cualquier manifestación o en cualquier plantón o cualquier cosa que salga a manifestarse. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y por último, las conclusiones, Fermín Espinosa, adelante. Bien, gracias. Creo que, como dice Jesús, el tema es muy amplio y la conclusión puede ser, vamos a decir, temporal. Creo yo que si cada uno de los que estamos inmiscuidos, tanto quien lo propuso y quien lo quiere ejercer, como nosotros que estamos ahorita en la parte contraria, deberíamos de ser más propositivos, más proactivos y más solidarios. Por ejemplo, si el maestro que propuso la reforma al bando de policía y gobierno, que es un maestro muy cercano a Fermín Trujillo, el diputado, yo lo invito a que vaya a Ures y allá le diga al presidente municipal que haga una reforma al mando,
porque a Fermín Trujillo lo traen a palo y palo en el río Sonora. Y es el diputado. Y a nuestro diputado, ve, ayúdale ya, compadre, hombre. ¿Qué andas haciendo ese tipo de propuestas en Cananea? Por otra parte, es importante que el ayuntamiento actúe con congruencia, porque yo escuchaba que decía ahí el secretario, somos el partido de la transformación y no estamos modificando pequeños detalles, es una transformación total. Mi estimado amigo César, porque eres mi amigo, yo creo que no conoces el fundamento de Morena. ¿No sabes tú que el expresidente de la República tenía como base de acción las plazas públicas? Porque obviamente era en su momento sancionado y no le permitían los gobiernos estar en reuniones o lo objetaban a las gente que lo apoyaban, que tuviera espacios cerrados. Eso es lo que tú no conoces. Realmente no conoces Morena, no conoces sus principios, los principios de lucha. Y creo que la presidenta tampoco. Porque finalmente están en contra de lo que es la lucha social. ¿Cómo llega Morena al poder? Con la lucha social. ¿En dónde estás parado, compadre? ¿Qué visión tienes sobre esto? Y luego estás en Cananea. ¿Qué ocurrencias más tienes en mente para agredir a los cananenses? Luego entonces, ¿qué es lo que yo le pido al ayuntamiento? Y se lo pido con respeto. Sé solidario con la gente. Y si quieres recursos, ya te dimos algunos tips donde los puedes conseguir. Si los enarbolas, te vamos a apoyar. Vamos buscando el fondo minero. Vamos haciendo responsable la mina sobre todos los hechos que están ocurriendo ahí y que las compañías terceras te ayuden para mejorar, no sé, a lo mejor la cuestión urbana de la ciudad. Porque parece que necesitas dinero, porque toda la modificación que haces lleva ese sentido. Pues. Bueno, si quieres dinero, no exprimas al jodido, al que está luchando por vivir. Exprime al que viene a llevarse los recursos de Cananea. Y no es exprimirlo de la forma peyorativa, es nada más que regresen un poco de lo que se llevan. Y creo que con eso puedes ayudarte a administrar mejor la ciudad. Y otra cosa más, esta reforma al bando es en todo el municipio, abarca todo el territorio y cualquier circunstancia que haga la comisión del 5% en su actividad o menor retirado de la 65 en las vías federales, eso va a tener una repercusión a nivel local porque tienen en este caso la autoridad, la sanción y está plasmada en un reglamento. Creo que eso es lo más delicado. Y ahora yo termino nomás recordando algo. Cuando estuvimos en la ciudad de Hermosillo, que enfrentamos, muy desafortunado el enfrentamiento porque no dejó otra alternativa, el expresidente de la República, donde nosotros le decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué me detienen? Decían. Porque es la única forma de que nos escuches y porque tú nos enseñaste a hacerlo. No, dijo, yo no nos enseñé eso. Pues, ¿cómo no? Pues, era el que detonaba los pesos petroleros en Tabasco y todo lo demás. Que era el que no hacía las manifestaciones en la Ciudad de México, cerraba las vías locales. Pues. O sea, no, pero finalmente, cuando se está en el poder, se busca que todo lo que tú hacías, o lo que en su momento te llevó al poder, no lo hagan los demás. Y lo hacemos porque ya no existe otra posibilidad más que esa, de que seas escuchado y visibilizado. Y aquí en Cananea, caray, hombre, si les incomodan las manifestaciones, pues vean la manera en que sean solidarios. Yo siento que si hay conversación, hay ganas de tener una comunicación con la gente, es muy sencillo. Si no va la gente al ayuntamiento, ves que no está la organización y siéntate a platicar con ellos y diles que eres solidaria, que te vas a entender con ellos. Porque si al final de cuentas lo que quieres utilizar es garrote, la verdad que los cananenses no estamos impuestos a ese tipo de garrotes, porque la historia misma desmiente esa situación. Muchas gracias, Miriam, la verdad que agradecido con ustedes por la invitación, estamos a su entera disposición y la verdad muy solidario con los movimientos que están ahorita vigentes, como los comerciantes,
Y ténganlo por seguro, que muy pronto, porque lo que se ve en el horizonte son temas bien difíciles para, en este caso, el 5%, y para la asociación de mineros retirados, y debemos estar preparados para la lucha social. Ya vendrán días de comunicación con todos ellos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias Elizabeth Valle, gracias Jesús Hernández, gracias Omar Lugo, gracias Fermín Espinosa, gracias a usted, estimado auditorio. Este análisis, esta reflexión, y con eso concluyo, yo quisiera dedicarlo el día de hoy al alcalde Carlos Manso, alcalde de Uruapan, un hombre que jamás dudó en decir lo que pensaba, jamás dudó en movilizarse socialmente, jamás dudó en alzar la voz en lo que él creía justo para la comunidad de su pueblo, que hoy le llora, que hoy lamenta su partida, porque lo acribillaron, lo asesinaron. ¿Sabe por qué? Por decir lo que pensaba. Hoy quisiera dedicar este análisis a él, a Bernardo Bravo, un joven empresario limonero, también de Michoacán, que igual fue asesinado por decir lo que pensaba. Y desde luego, dedicarlo también a los mineros de la sección 65, no nada más los nuevos, los de siempre, los hacedores del cananea pujante, del cananea combativo, del cananea decidido. Y hoy dedicar también este espacio a usted, comunidad, y que nada, nunca, bajo ninguna circunstancia, le impida decir lo que piensa, hacer lo que cree justo y defender sus libertades. Mi nombre es Miriam Villavicencio, con esto concluyo. Hasta mañana. Gracias. Y gracias en redes. Muchas gracias. Gracias.